sin más preámbulos, damos la bienvenida al asambleísta Esteban Torres Cobo. Gracias, asambleísta, por acompañarnos. Ya hace unos poquitos días lo vimos ahí en, bueno, algunos videos dando declaraciones respecto a lo que podría ser esta, bueno, esta consulta popular, la campaña para esta consulta popular, en donde se nos va a preguntar algo que es muy serio, que es si es que queremos una nueva Asamblea Constituyente para que redacte una nueva constitución. Y ahí usted mencionaba que bueno, se está hablando sobre si pedir o no licencia desde el lado de los asambleístas de ADN para poder hacer campaña. Entiendo que tuvieron una reunión para conversar sobre esto. Bueno, cuéntenos cómo se está moviendo todo después de que, bueno, por fin podemos respirar, se acabó el paro, pero ahora tenemos que correr con esta situación que es una consulta popular. ¿Cómo se están dando las cosas? ¿Cuáles los planes que se tienen desde los asambleístas de ADN? Y bueno, cuéntenos un poco. Bienvenido, Esteban, y gracias por aceptar esta entrevista. Buenos días, Verónica, qué gusto, y Andrés también, y a toda la gente que nos escucha en Radio Sucesos. Sí, tuvimos una reunión de equipo, somos un equipo con el presidente de la República, de planificación sobre lo que se está tratando en la Asamblea y sobre la campaña también de la consulta popular, y por eso se decidió que hay una planificación para, con la debida licencia, como corresponde conforme a la ley, se puede hacer una campaña y se defienda la tesis del sí. Así que estamos en eso. Ahora, hacer campaña para promover el sí o para que los asambleístas actuales puedan ser elegidos eventualmente como asambleístas constituyentes. ¿Qué se está pensando? No, lo más importante en este momento es superar esta votación del 16 de noviembre. Luego se verán candidaturas, quién va, quién no va, quién quiere ir, quién no quiere ir. Pero lo importante es primero que triunfe la tesis, Ujú. primero de las tres preguntas que creo que son muy importantes, y luego también la del llamado a la consulta popular, que es un tema de mucha trascendencia para el país y que si tiene el debido respaldo, ya se iniciará un proceso constituyente que podría terminar en una nueva constitución. Así que el tema de candidaturas, yo sé que todo el mundo pregunta y todo, pero es muy temprano todavía. Primero hay, como digo, que ganar esa pregunta el 16 de noviembre y hay que hacerlo sin confiarse, porque si bien hay una ola de cambio, yo creo que la gente quiere cambio, los números son buenos, en el Ecuador pasa de todo, así que hay que concentrarse en que triunfe esa tesis. Importante, amigos, conversamos con Esteban Torres Cobo, asambleísta de ADN. Andrés. Señor asambleísta, qué gusto tenerle como invitado. Quiero consultarle cuál es su visión acerca de una posible constituyente, cuál será la conformación política de la nueva asamblea. Si no se llega a consensos, no se va a poder aprobar el texto final sin 2/3 de la mayoría del pleno. Esto nos da un escenario que, por ejemplo, Carlos Vera planteó aquí en el programa, donde los partidos independientes, sea Social Cristiano, sea Pachacutic, sea Creo o Suma, que puedan coger una o dos curules serán determinantes. ¿Cuál es su visión de la nueva conformación y cómo vamos a poder llegar a consensos en un escenario tan fragmentado? Bueno, yo creo que va a requerir muchos consensos y altura de miras de los grupos que estén. Es evidente que por el método de Hunt y por la conformación habrá una predominancia de las dos fuerzas políticas más fuertes, ADN y de la ARC, con espacio también para algunos independientes. Lo curioso en el estatuto de llamado a la Asamblea Constituyente es justamente la necesidad de que con 2/3 partes, es más o menos unos 53 asambleístas constituyentes, si no estoy equivocado, de 80, se deben aprobar no solo los cambios más importantes, sino sobre todo la Constitución. Es decir, que la mayoría simple, la mitad más uno, 80 dividido para 2 es 40 más uno, 41, eh, sería necesario para elegir por ejemplo, la conformación de la Asamblea Constituyente, quién la preside, las mesas, en fin. Pero hacen falta 2/3 partes para aprobar un texto constitucional. A mí no me parece mala esa regla porque eso significa que habrá que tenderse en lo mínimo. Y le pongo un ejemplo. Entiendo que el correísmo irá a defender su constitución de Montecristi y que el otro grupo, especialmente el de gobierno, irá a cambiar muchos temas de la constitución de Montecristi. Pero habrá que encontrar puntos medios y, por ejemplo, tendrán que entender que el Consejo de Participación definitivamente no ha funcionado para nada. Entonces, ¿qué es lo mejor? Que esas facultades vuelvan a la Asamblea, al Poder Legislativo, que se conforme un nuevo ente. Habrá que discutirlo, ¿no? Pero en todo caso, hacen falta consensos porque si no hay consensos,
no habrá tampoco la posibilidad de un acuerdo para aprobar un texto constitucional que luego va a ser sometido a los ecuatorianos, ¿no? Eso sería el peor escenario, quizás que se llegue, que la gente diga, bueno, sí queremos una nueva constitución, que se arme la constituyente, pero que no puedan aprobar un texto. Eso sería el peor escenario posible. Ahora, Esteban, imagino que además de, bueno, ver la estrategia de campaña para promover el sí en la consulta, ya se está hablando de lo que queremos poner en la Carta Magna, en la nueva constitución. Usted mencionaba algo sobre el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué se ha dicho sobre, bueno, lo que se quiere? El presidente algo adelantó que decía unos 180 artículos para que esté en la Constitución. Bueno, ¿qué se ha hablado sobre esto? Porque el tiempo es corto, ¿no? Y lo que hay que proponer es muy importante, así que hay que discutirlo. Bueno, creo que eso que él ha dicho es muy importante, porque es una constitución no corta, pero compacta, y a la mitad de artículos casi que la que tiene ahora, requiere que los temas sean muy puntuales, muy claros, y que rompamos definitivamente esa tradición pueblerina que tenemos en el Ecuador, los abogados y los legisladores, de querer que todo esté como en una colcha de retazos, en un código, en una ley, y peor aún en una constitución. Así que el hecho de que se hable de 180 artículos, pongamos que puedan ser 200 artículos, ya es un avance bastante interesante. Ahora, mi posición personal, porque esto es un tema personal que yo he evaluado respecto de qué se puede cambiar en la Constitución, más allá de una posición colectiva, pasa fundamentalmente por una reforma estructural del Estado, en donde tenemos que volver a los tres poderes republicanos de pesos y contrapesos. No puede ser que en el Ecuador hayan autoridades que no tienen un contrapeso político, y no puede ser que tengamos dos poderes que realmente nadie sabe para qué sirven, qué hacen, y que han pervertido la democracia con esta falsa etiqueta de participación ciudadana, especialmente en la selección de autoridades, concursos, en fin. Eso tiene que volver, como en las democracias más robustas, me refiero sobre todo a la americana, al poder legislativo, con los debidos controles para que las cosas salgan lo mejor posible. Y para mí, el otro tema muy importante en la Constitución es el tema de la reforma económica. No es una mentira que el proyecto político del 2007 plasmó una visión económica, sobre todo en su Constitución de Claro. Montecristi, que además en ese momento estaba influida por el socialismo del siglo XXI, por la influencia de los asesores españoles que redactaron la Constitución de Venezuela, la de Bolivia y también la de Ecuador, porque ya nos hemos olvidado cómo ese fue su proceso, pero fue bastante polémico, porque hasta 2 semanas antes de la finalización de la Asamblea de Montecristi no había texto, o el texto que tenían aprobado o discutido fue muy distinto al que se aprobó finalmente, es decir, llegó entre gallos y medianoche lo que algunos quisieron que se apruebe. Pero para mí lo más importante fue lo que se plasmó en materia económica. Yo no entiendo, por ejemplo, esta tara tan tonta ideológica que tuvo en ese momento el socialismo del siglo XXI de oponerse por oponerse al arbitraje internacional. Entonces te dejaron la única posibilidad, arbitraje regional. ¿Cuántos intentos hemos tenido a través de la legislación y las consultas para cambiarlo? Y lamentablemente no se ha podido. Bueno, hoy es el momento. Otro tema, la inversión en sectores estratégicos. No puede ser que solo por excepción y por una debida autorización del Estado alguien pueda pensar en invertir en el Ecuador en los temas más sensibles. Eso tiene que ser la regla general. Y también la Constitución, además de artículos, es un mensaje simbólico. ¿Qué mensaje vamos a mandar al mundo? Por ejemplo, señores, el Ecuador hoy tiene una Carta Magna abierta a la cooperación en materia de seguridad. No estamos cerrados. Nosotros no somos aquí estos que están con el discursillo de la soberanía y que no permiten que haya realmente un apoyo en combate de delitos transnacionales, como el tema del narcotráfico, en este caso ya la minería ilegal que se está saliendo de control, en fin. ¿Qué otro mensaje puede mandar el Ecuador con su constitución? Estamos abiertos a la inversión, señores. Por fin queremos salir de los últimos lugares, porque desde el 2003 el Ecuador solo compite con Haití en inversión extranjera. Entonces, algo hemos hecho mal. Y claro, no es solo legislación, pero también importa la legislación. Así que ojalá esto sirva para, por ejemplo, posicionar al Ecuador como un hub de inversión. No digo como los países nórdicos, como Estonia, no, 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 como Perú y como Colombia. Básicamente es eso. Nos hemos quedado atrás, así que es una oportunidad, como digo, en mi criterio. Para mí lo más importante es la reforma del Estado y el tema económico. Se discute también el tema de los derechos, que no se puede, que sí se puede. Bueno, ¿de qué nos sirve tener un catálogo tan extenso de derechos que nadie cumple y que además nadie tiene la plata para cumplir? Yo preferiría un catálogo mucho más concreto de derechos, ¿no es cierto?, que se puedan cumplir.
Bueno, importante sobre esto, también el tema de derechos, porque hay quienes dicen que no pueden ser regresivos, que eso atentaría, bueno, contra los mismos derechos humanos. En ese sentido, cómo tener menos artículos y sin eliminar quizás los derechos humanos que están contemplados, sin tener esa regresión de derechos, pero quizás racionalizar mejor, tal y como está planteado ahora mismo en la Carta Magna. Siendo muy sensatos, no necesitamos tener 500 artículos de una constitución para que se respeten las cosas. Para eso existen los instrumentos internacionales, para eso existe la jurisdicción internacional. No es que si sale algún tema o no se lo desarrolla en una constitución, desapareció todo lo que ha dicho la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, hay temas, ahí está la Convención Americana y hay temas de dignidad, pero que no me vengan a decir que hay que poner hasta el derecho aquí de las orugas porque si no las orugas no se van a sentir representadas. Y ese fue lamentablemente uno de los problemas en la Constitución de Montecristi, porque además a cada derecho viene una obligación y finalmente ¿quién termina cumpliendo, pagando cualquier obligación? El Estado. Y vaya usted a ver si tenemos plata en el arca pública para cumplir con todos esos derechos. Evidentemente no. Así que yo creo que si se hace una reforma en el tema de derechos, tienen que ser basados sobre todo en la dignidad humana y también salir de estas tonterías, por ejemplo, como ponerle como grupo ultra prioritario a un preso por sobre un ciudadano en la calle. O sea, todos se merecen un debido respeto, pero cuando usted rompe esta escala valorativa y pone, por ejemplo, a los presos por sobre un ciudadano común, bueno, eso significan sentencias, decisiones, una serie de temas y problemas que ya nos han afectado en todos estos años. Amigos, 7:33 y conversamos con el asambleísta de ADN, Esteban Torres. Andrés. Asambleísta, pasando un poco de tema a la coyuntura de la legislatura, ¿cuál es la agenda de ADN para los próximos meses? Hay muchos rumores de que se va a eliminar la asamblea. ¿Ha habido algún tipo de conversaciones acerca de la disolución de la asamblea y que la constituyente pase a tener plenos poderes? Pero si no es así, ¿cuál va a ser la agenda? ¿Y qué es lo que ha logrado ADN hasta ahora con con las leyes? Se les ha rechazado bastantes de las leyes con la Corte Constitucional. Muchos dicen que es por falta de unidad, por falta de técnica legislativa. ¿Qué tanto de eso también tienen un mea culpa dentro de la bancada? Bueno, precisamente por eso se aprobó ayer la ley donde justamente una parte que se cayó en una de las leyes que la Corte Constitucional dictaminó que era inconstitucional por la forma, no por el fondo, porque una discusión de esas se dio el día de ayer, de que no se pueden volver a tratar los temas si ya fueron declarados por la Corte. Falso, sí se pueden y se lo hizo y fueron aprobados, ¿no? Que es el tema de poder apoyar mediante donaciones con beneficios tributarios a las Fuerzas Armadas y a la policía. ¿Qué vendrá para la Asamblea Nacional? A ver, en teoría no es una asamblea de plenos poderes. La Asamblea del 2007 dijo en su estatuto que era una asamblea, o en su llamado a los ecuatorianos de plenos poderes. Eso significa que estamos muy cerca, o más cerca quizás, del escenario de 1998, en donde se promovió una constituyente para que termine con una nueva constitución, pero el Congreso siguió trabajando a la par. Porque además, eh, puede ser que el proceso constituyente, como bien dijo usted, Verónica, no termine en nada Claro. o que termine con un texto como pasó en Chile, que es rechazado por los ecuatorianos. La gran pregunta es, ¿hasta ese momento el país se tiene que parar? ¿No tenemos que hacer reformas? ¿No se tiene que hacer absolutamente nada? Yo creo que sí lo tiene que hacer, porque, y para eso está el poder legislativo, porque como digo, no es que por instalar una asamblea constituyente se da por hecho ya que sale una constitución. Quizás eso pasó en 98, porque en el 98 no había la obligación de someter a votación la constitución de Sangolquí. Entonces, finalmente se construyó una constitución que fue bastante buena, les soy honesto, y sin someter a votación se puso en vigencia. En este caso, no, porque el texto tiene que ser sometido a votación. Y pensemos que supongamos que hay un grupo que toma el control de la Asamblea y promueve una constitución extremista, como lo que pasó, por ejemplo, en Chile. Puede ser que los ecuatorianos rechacen también esa constitución, ¿no? Así que hasta eso sería impensable dejarle al país sin la generación de leyes o sin la promoción de una serie de acciones que hace la Asamblea Nacional. Y por eso es que el estatuto al menos lo circunscribe en una asamblea mucho más similar a la del 98 que la del 2008. Y en ese sentido, ¿cuál es lo que queda de agenda legislativa como bancada? ¿Cuáles son las leyes que todavía se tienen que seguir aprobando? La gente también ya espera resultados
tengan más dinero en el bolsillo, que se solucionen algo la inseguridad, pero muchas de estas leyes como que no han logrado cuajar con la ciudadanía. ¿Tienen algo para ir Lo que reformulando? pasa, lo que pasa es que las leyes tampoco son la panacea ni la solución de las cosas, ¿no? No es que por una nueva ley mágicamente se mejore el país. Hay estímulos para que las cosas se hagan mejor, pero eso pasa por gestión. A veces la ley eh, tampoco es aplicada como se la espera, pero por ejemplo la Asamblea tiene en este momento la discusión, la Comisión de Justicia, de una nueva reforma integral a justicia en el Código Orgánico de la Función Judicial, que creo que es muy importante al tema del sistema penal, Código Orgánico Integral Penal. En fin, entendemos que vienen dos leyes económicas más, no sabemos si vendrán otras o en qué sentido van, pero se tienen que ir haciendo las reformas, ¿no? Pero le digo, la Asamblea no es que soluciona los problemas de la gente, tiene que estar conectada, discutiendo las cosas de la gente, promoviendo cosas que generen estímulos para que haya una solución a los problemas, pero hay otras consideraciones, ¿no? Como ejemplo, gestión, situación económica del país, también una excelente ley en un mal momento económico realmente no sirve para nada. Y en fin, yo de hecho siempre he sido un poco enemigo de las reformas constantes en la Asamblea Nacional, porque muchas veces hay contradicciones, no se dan cuenta que un texto no va de acuerdo con el otro, pero en fin, así es el quehacer legislativo. Y ya que nos metimos a hablar de leyes, Esteban, bueno, recientemente la Asamblea aprobó la deportación expedita cuando un extranjero constituye una amenaza a la seguridad del país. ¿Qué nos puede comentar sobre esto? Por ejemplo, ese es un tema importante, necesario, bueno, pero que se tiene que complementar con una acción de gobierno, por ejemplo, para detectar qué extranjero ingresó, cómo ingresó y la rapidez administrativa ya para deportarlo. Por ejemplo, el tema de Fito fue también algo fundamental. Se aprobó en un proceso de consulta popular y con la debida gestión del gobierno fue un proceso que fue muy útil para los ecuatorianos. El señor Fito ya no está en Ecuador, ¿no es cierto? Así es. Ese tema que se discutió también porque lamentablemente, y ahí tenemos el otro concepto que hay que romper en la Constitución, la libre movilidad que se plasmó en la Constitución de Montecristi, lo que significó fue lamentablemente una entrada de muchas personas sin los debidos controles al Ecuador. Y vea usted, por ejemplo, quiénes fueron detenidos en el operativo de Imbabura en la zona de Buenos Aires. Cuatro colombianos y dos ecuatorianas que eran parte de los que estaban en estas operaciones irregulares. No quiero decir el nombre del frente de guerra en el que están, pero ahí está un poco la prueba de lo que ha pasado con esta migración descontrolada y sin controles. Un país sin fronteras no es un país. En eso yo lo tengo muy claro. Y por ejemplo, hay que cambiar la perspectiva de la ciudadanía universal, del libre tránsito, de todo este tipo de cosas que han sido mal usadas, porque usted pone en la Constitución, pero eso significa una acción de protección, una acción extraordinaria de protección, una decisión de la Corte Constitucional que va zanjando el tema, a veces sobrepasándose de sus límites constitucionales, como pasó en tantos temas en la Corte Constitucional. Así que esa ley, por ejemplo, positiva, necesaria, esperada y ojalá muy útil en el futuro. Y otra ley que también fue aprobada es esta para fortalecer las Fuerzas Armadas y la policía y que de hecho estuvo el debate plagado de críticas, de ofensas entre los asambleístas, pero en todo caso, bueno, ya el proyecto fue aprobado y esto entiendo que plantea rebajas, ¿no? De impuesto a la renta de hasta el 30% para el ejercicio fiscal de 2025 para quienes hagan donaciones a las Fuerzas Armadas, a la policía. Es algo lógico. Existen muchos países. Existía en el Ecuador algo similar hasta antes de la Constitución del 2008. Yo recuerdo cómo ciertos municipios, ciertas prefecturas promovían obras públicas, ¿no es cierto? Y les decían, oye, ecuatoriano, destina una parte de tu impuesto a la renta a esta obra. Y la gente lo hacía con gusto porque a veces es un poco etéreo pagar el impuesto porque uno no dice no sé a dónde irá la plata. En este caso, no total, por supuesto, porque el Estado necesita sobrevivir con esos recursos, pero una parte se destina a algo específico y en este caso se pensó para equipar a Fuerzas Armadas y Policía con un debido incentivo tributario, ¿no? Así que fue aprobada esa ley, la mayoría ha funcionado bastante bien en la Asamblea, de hecho,
y esperemos que sea útil, porque ese era uno de los temas que la Corte no tenía por qué tumbarle en las leyes. Porque a veces pensamos que la Corte Constitucional toma decisiones jurídicas sobre el bien y el mal. No, está tomando decisiones políticas. Pregúntenles, por ejemplo, por qué sigue suspendida la ley de inteligencia. ¿No quieren resolver? Porque no se quieren comprar el problema de decir le dejamos al Ecuador sin el nuevo sistema de inteligencia, especialmente cuando hay coches bomba en Guayaquil y una serie de tonterías. Pero tampoco terminan el proceso porque se quieren hacer sentir. Entonces no tiene ninguna lógica, ¿no? Lo que pasó con las otras dos leyes también fueron decisiones políticas, porque por último, si hay errores, uno puede decir, vea, sí, usted tuvo errores en estos tres, cinco artículos. Voy a tumbarse toda la ley. Es una decisión política. Y le cuento, me han dicho desde adentro de la Corte, dice, sí, están jugando ya a lo político, se sienten actores políticos. O sea que, bueno, esta ley de inteligencia que tienen que responder la Corte Constitucional quizás le dejen ahí, pendiente y Sigue. se sepa. Las otras tuvieron una resolución expedita. Claro. Esta está durmiendo el sueño de los justos, pero eso sí, siguen suspendidas ciertas normas. Y yo le digo, yo puedo pensar, me pongo de abogado del diablo, ok, no me gusta el artículo, creo que es inconstitucional este tema de los allanamientos sin la orden previa, ¿no es cierto? Pero por lo menos deje vigente el resto de la ley. Hay Claro. un nuevo sistema de inteligencia que articula ocho subsistemas, las aduanas, los puertos, UAFE, SRI, cárceles, en fin, todo en un gran sistema para que esa información le sirva al Estado para anticiparse a ciertas amenazas. Pero mientras esté suspendido, no puede tampoco, por ejemplo, la autoridad de inteligencia comenzar a actuar en lo que tiene que hacer porque estaría haciendo fuera de la ley. Así que No hay un podría volver problema. a plantear un proyecto recogiendo lo que, bueno, lo que estaba en esta ley para que, bueno, de alguna manera pueda tener el Ecuador una ley de inteligencia. Ah, lo mejor sería, esta ley ni siquiera salió del gobierno, por si acaso, no es un proyecto económico urgente, es una ley que se trató, el gobierno la arregló y la aprobamos en la Asamblea Nacional. Pero lo lógico sería que la Corte deje de jugar el juego del gato y el ratón y finalmente tome una decisión que no sea negativa, porque también otra vez que se tumba en toda la ley es jugar a eso, ¿no? Pero ahí le doy un ejemplo de lo que no se tiene que hacer si usted es juez constitucional. En el caso de que se tumbara toda la ley, ¿cuál es el proceso legislativo? ¿Tienen que escribirle desde cero y tienen que pasar Exactamente. los dos debates en el pleno y tienen que acogerse a todas las observaciones que quieran participar los asambleístas? Es que, por ejemplo, ahí también hay formas de tomar la decisión. Una es declarar de plano la inconstitucionalidad en este caso puede ser por la forma, supongamos, se cae toda la ley. Por el fondo de estos artículos, de casi todos los artículos. Claro. Hay otras opciones cuando realmente una corte quiere contribuir al país. Por ejemplo, señor, he detectado que estos artículos son inconstitucionales, voy a devolver a la Asamblea para que hagan los cambios debidos y los devuelvan arreglados, ¿no es cierto? Ahí no se demora tanto el proceso, porque si no, lo otro es una ley que el gobierno también se va a ver obligado a ver si es una ley económica urgente por el tiempo del trámite, ¿no es cierto? Y ahí viene el nuevo problema. No puede ser una ley económica urgente, en fin, una serie de cosas. Pero lo lógico sería eso. Vean, señores, estos artículos he detectado que no van de acuerdo a la Constitución actual, ¿ya? Hagan los cambios debidos y devuelven. Ahí el proceso es más rápido, pero realmente se notaría un deseo de que las cosas caminen. Pero eso no va a pasar. No pasó con las leyes anteriores y no creo que pase con esta. Bueno, lógico sería que la Corte Constitucional ya responda sobre su artículo y como dice Esteban Torres, bueno, mande a modular, si es que esa es la palabra, Por último, así es. para que, bueno, pues se pueda funcionar esta ley que ya fue aprobada y que está pendiente de resolver esta situación de inconstitucionalidad. Gracias al asambleísta Esteban Torres. ¿Algo más para el asambleísta Andrés? De cara a este proceso constituyente, ¿cuál es la estrategia política? ¿Van a mandar a todos los asambleístas a sus territorios? ¿Usted va a hacer campaña desde Tungurahua? ¿Se sabe cuál es la estrategia política desde el gobierno? Bueno, hay una planificación de pedir licencia para hacer la campaña, ¿no es cierto? Cumpliendo con lo que establece la ley. Pero entiendo que no van a salir todos de golpe, sino va a ser por grupos. Y el mensaje va a ser básicamente bajar estos temas que se pueden pensar un poco alejados de la ciudadanía en la discusión jurídica de la realidad. Le voy a dar un solo ejemplo, bases militares. ¿Cómo te sientes tú más seguro? ¿Conviviendo con una UPC al lado o sin la UPC? Preguntemos a alguien en Nueva Prosperina, a alguien en Sociovivienda, en fin. Lo mismo pasa con una base a mayor escala. Por ejemplo, qué bueno sería que haya una base de operaciones en Durán. Imagínese usted lo que sería eso. El territorio más caliente del Ecuador se pone una base de cooperación ahí. Entonces, básicamente la campaña va por bajar ese discurso a la discusión de la gente y esperar y trabajar por un resultado positivo.